Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a ir con la quinta charla correspondiente a diagnóstico en psicopatología infanto-juvenil. Vamos a hacer entonces una introducción de repaso. Dijimos que la función del psiquiatra es la de hacer un buen diagnóstico diferencial derivando a las áreas correspondientes y luego encarar el tratamiento, el acompañamiento del paciente durante todo el proceso terapéutico y además encarar el tratamiento, fundamentalmente el tratamiento psicofarmacológico. ¿Qué vimos hasta ahora? Que para hacer el diagnóstico nosotros lo que necesitamos es hacer un diagnóstico diferencial que lo dividimos en tres áreas: el psiquiátrico psicológico, el médico y el psicosocial y ambiental. Lo que sí fuimos viendo hasta ahora fueron todos los relacionados con los diagnósticos psiquiátricos, que los habíamos dividido en grupos, que vimos cuál era la semiología de cada grupo, y en relación al diagnóstico diferencial, que lo habíamos dividido en el médico en dos áreas, el neurológico y el sistémico. Fuimos viendo cuestiones específicas de neurología y cuestiones específicas del sistémico, que lo vimos ayer. ¿Qué es lo que también les quería comentar? Hay cuestiones que son absolutamente simples en un niño o en un adolescente y que pueden acarrear sintomatología psicopatológica. ¿De qué estamos hablando? Cuadros de parasitosis, que son infecciones a nivel de la materia en el intestino, que se pueden observar en materia fecal, que son los oxíoros vermiculares, que son una serie de gusanitos que hay en la caca de los chicos y que generalmente bajan durante la noche al ano, que es donde ponen los huevitos, y esto puede producir sensación de rascado por picazón, o sea, produce picazón. Entonces los nenes se rascan y esto ¿qué hace? Que interrumpan las fases del sueño. Entonces al dormir mal los chicos pueden estar alterados. No sé que esto también es una patología, las parasitosis, que tenemos que descartar. Otras cuestiones son cuestiones respiratorias, como por ejemplo las adenoides, que son esas carnecitas que crecen detrás de la nariz y que provocan un cuadro que se denomina apnea del sueño. Los chicos respiran mal y también duermen mal, no cumplen todas las etapas del sueño y esto puede provocar alteraciones. Lo otro que tenemos que descartar también son trastornos sensoriales. Si un chico no ve bien o no escucha bien, probablemente también tenga problemas en el rendimiento escolar en relación a la visión o en relación a la audición para el contacto con los demás, o sea, con los compañeritos, con los papás, en la escuela. Y hay algunas patologías que tienen que ver con malformaciones de los huesitos del oído que hacen que realmente los chicos no escuchen, entonces se puede hacer un diagnóstico diferencial equívoco con los trastornos del espectro autista. Las cefaleas provocadas por cuadros epilépticos también, o sea que las epilepsias también son cuadros que hay que tratar de hacer un buen diagnóstico diferencial. Bien, vamos a avanzar entonces. Bueno, vimos ya entonces todos los aspectos semiológicos que correspondían a cada grupo y nos vamos a enfrentar ahora con una situación que en realidad es previa. Yo quise hacer una introducción bastante detallada de cómo nosotros hacemos un esquema mental en función de todo esto, pero para llegar a este esquema mental que uno se organiza como para poder hacer un diagnóstico diferencial, es muy importante la historia clínica y la primera entrevista. El chico generalmente va a llegar a una primera entrevista, como es un niño o un adolescente, no va a venir solo en la mayor parte de las veces, va a venir acompañado. Entonces las entrevistas pueden hacerse como en un hospital público con todo el grupo, donde hay todo un equipo de admisión que va trabajando con quienes consultan, y si no, yo lo que aconsejo es tener primero una entrevista con la familia que consulta o con quienes consultan, porque ya vamos a ver que las familias han cambiado hoy por hoy, y luego una entrevista con los chicos. Entonces, una primera entrevista la hacemos con la familia. La segunda entrevista la hacemos con el chico o el adolescente. Sugiero también hacer una posterior entrevista con los padres, como para hacerle una devolución de lo que nosotros observamos. Y ahora vamos a ponernos a pensar cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para trabajar con las entrevistas. Constamos de la palabra, que en el adolescente es más fácil porque el chico ya
cercano a todo lo que es la forma de comunicarse de un adulto. Pero ¿qué pasa con los chicos y con los chicos pequeños? Tenemos otro tipo de herramientas, que son las herramientas que ellos generalmente tienen y con las cuales están habituados a comunicarse. Una de ellas es el juego, la otra es el dibujo. Cada uno de estos tiene etapas evolutivas que ya las vamos a ir viendo en otras charlas, pero van a ser muchas veces las herramientas con las cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Por eso se habla de las cajas famosas de juego, donde va a haber elementos que tienen forma y otras que no, como por ejemplo los lápices, los marcadores, las témperas, la plastilina, donde los chicos pueden crear cosas, ¿sí? Y que generalmente van a proyectar, o sea, poner en esas cosas lo que le está sucediendo. Y el dibujo, que a través de las etapas evolutivas y lo que el nene quiera dibujar, generalmente nos manejamos en las entrevistas con lo que se llama un dibujo libre, vamos a poder detectar qué es lo que está pasando a nivel madurativo para ver si la etapa donde el chico está atravesando corresponde a esa edad, con lo cual ahí podemos ver factores relacionados con el retraso mental. Y después vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, con las emociones y con la interacción social. Cuando esto se agota, también tenemos otras herramientas, como por ejemplo las evaluaciones neuropsicológicas, las evaluaciones psicodiagnósticas a través de test pautados que generalmente los hacen los licenciados en psicología. Bien, una vez que nosotros hemos hecho todo esto, tenemos que solicitar otra serie de estudios que son los estudios complementarios, pero después vamos a volver sobre este tema. ¿Cómo entonces abordamos a esta primera consulta? Hacemos una entrevista y después de la entrevista vamos a empezar a confeccionar la historia clínica. Y luego de hacer la historia clínica vamos a hacer ese listado de los estudios complementarios que yo, para ordenarme, los divido en los químicos, en los electrofisiológicos, en los funcionales y en los estructurales. Los químicos tienen que ver con todo lo que nosotros vamos a hacer en laboratorio de los fluidos de nuestro organismo. Lo más común, sangre y orina, pero también podemos hacerlo de saliva, que de ahí es donde se saca hoy por hoy el ADN, podemos hacerlo del líquido cefalorraquídeo. A nivel electrofisiológico tienen que ver todos los estudios que van a ver con la actividad eléctrica del cerebro, electroencefalograma, hay muchos tipos de electroencefalograma, de vigilia, de sueño, ampliado, potenciales evocados que nos van a permitir también a través de la actividad electrofisiológica observar cómo son las vías del sistema nervioso y bueno, hay otros estudios más específicos que vamos a poder ver en colores a través de ciertos estudios, pero hay una diferencia entre lo que nosotros estamos acostumbrados a pedir los psiquiatras y los neurólogos, que por ahí algunos de estos no están de acuerdo o no lo consideran suficiente. Los de función son el SPECT, que es un estudio funcional del sistema nervioso central, o sea, un estudio funcional. Puede ser para el sistema nervioso central, puede ser de todo el cuerpo, donde nosotros lo que vemos es cómo es la absorción del oxígeno. Y después tenemos el PET, que podemos ver cómo es la absorción de la glucosa. Esto se hace con sustancias de contraste, a través de tomógrafos que nos van a permitir observar cómo está funcionando el sistema nervioso. Y finalmente los de estructura, que son la radiografía, la tomografía computada y la resonancia nuclear magnética. Hay también varios tipos de resonancias nucleares magnéticas hoy por hoy, con espectrometría, con contraste, sin contraste, y que permite observar la estructura del cerebro. Inclusive hay estudios tridimensionales. También se habla de la tractografía, que es un estudio donde se ven las prolongaciones del sistema nervioso, y hay gente ya muy especializada que puede observar estas cuestiones y que después vamos a ver que tiene cierto correlato con las enfermedades neuropsiquiátricas. Vamos a meternos en el tema de la historia clínica. Hacemos un interrogatorio. En el interrogatorio, ¿qué es lo que vamos a consultar? Primero, ¿por qué vienen? Esto, como se va a llamar, motivo de consulta. Previamente al motivo de consulta,
omití decirlo que vamos a pedirle todos los datos filiatorios, nombre, apellido, número de documento, tenemos que poner el sexo, la edad, el peso, los centímetros que mide, dónde vive, con quién vive. Entonces, luego sí, vamos a preguntar por qué viene. Vamos a ver, sobre todo los que tienen una teoría más dinámica, que hay un motivo de consulta que lo vamos a denominar manifiesto, que es el por qué viene, y después nosotros vamos a tener que detectar qué es lo que subyace, cuál fue el factor desencadenante. El motivo de consulta puede ser que lo mandan del colegio, que lo manda el pediatra, que lo mandan los papás porque no rinde en el colegio, porque tiene mucha hiperactividad, porque es distraído, porque no se relaciona con los demás, porque es un nene que no tiene un buen rendimiento cognitivo o que no interactúa, etc. Tenemos también que preguntar algo muy importante: ¿quién lo deriva? En un hospital público, nosotros en un hospital privado, vamos a ver que hay casos en los cuales son los jueces los que derivan a los pacientes. Con cierto carácter de urgencia, inclusive a veces esto implica la internación del paciente. Pero en su mayoría de veces, y en la consulta externa, vienen derivados a veces porque son los papás o es la escuela que ven que el chico no tiene un buen rendimiento o no tiene una buena integración o que tiene trastornos de comportamiento, o eventualmente los pediatras, o puede ser también otra institución que considere que hay una especialización mayor en ciertos lugares, hospitales públicos, privados o consulta privada u obra social, donde la derivación es para afinar diagnósticos. ¿Qué tenemos que observar? ¿Quién acompaña a este paciente? Vamos a ver hoy por hoy, y sobre todo en los hospitales públicos, que ya no hay familias biparentales, generalmente hay familias monoparentales a cargo de mamás, a veces a cargo de papás, y a veces no hay ni mamá ni papá, son chicos en situación de calle, o que viven con algún vecino, o con algún familiar, o en algún instituto. Entonces, la derivación o el acompañamiento es de alguna de estas personas a las que he mencionado. Vamos a preguntar por qué consultan en este momento, qué fue lo que desencadenó la consulta. Esto puede ser que fue en el colegio y no rendía, puede ser que haya una mudanza. Nosotros tenemos muchos chicos que vienen de países limítrofes y que tienen trastornos de adaptación o que las culturas son diferentes a las nuestras, entonces por ahí los rendimientos no son los mismos y empiezan a sufrir la transculturación. O puede ser que un pediatra quiera saber un diagnóstico diferencial entre un cuadro clínico o un cuadro psicopatológico. Vamos a tratar de ver cuál es la enfermedad actual, esto es mediante la observación, donde sí podemos aplicar los aspectos semiológicos que nombramos inicialmente, y vamos a preguntar, para guiarnos, los antecedentes patológicos. ¿Cuándo comenzó la enfermedad? ¿Cuánto tiempo hace que tiene esa enfermedad por la cual consulta? Si se da en un ámbito o en varios ámbitos, y si esto genera problemas para él, para el entorno social o para terceros. Para esto vamos a confeccionar la historia evolutiva. ¿Qué es la historia evolutiva? Son las pautas de la evolución de ese niño o ese adolescente que nos van a guiar hacia un diagnóstico. Para esto, ¿qué vamos a solicitar? Vamos a preguntar cómo fue el embarazo, si fue un embarazo deseado o no, cuánto tiempo duró, cómo fue el parto, si ese parto requirió asistencia, cuánto pesó el recién nacido, si hubo complicaciones pre, peri o postnatales que nos van a guiar a ciertos cuadros psiquiátricos donde el área más vulnerable en el nacimiento es la más inmadura en el momento de nacer, que es el área frontal, y que es el asiento de muchas de las enfermedades psicopatológicas. Entonces puede ser que haya sufrido un forceps, puede ser que haya tenido hipoxia, que se haya puesto amarillo, que haya tenido lo que se denomina ictericia, que eso haya dañado unos núcleos que se llaman los núcleos de la base y que también pueden dar una semiología psiquiátrica posterior. Si en cuanto nació lloró, cómo es el valor del APGAR, que es un valor que es del 0 al 10 y que mide ciertas funciones relacionadas con la función del recién nacido, del color de piel, de la vitalidad, del tono muscular, etc. ¿Y qué más vamos a preguntar? ¿Cómo fue la evolución de ese chico?
cuándo sostuvo la cabeza, esto es alrededor de los 3 meses, cuándo sonrió entre el mes y los 3 meses, cómo fue su evolución motora en relación a cuándo se sentó, esto generalmente es a los 6 meses y con apoyo y sin apoyo a los 7 meses, cuándo se paró alrededor de los 9 meses, caminar entre los 12 y los 18 meses, yo diría hasta los 15 meses, porque lo que vemos es que los que caminan más tarde algún problema tienen, cuándo gateó alrededor de los 9 meses, cómo fue el control de esfínteres, esto es alrededor de los 2 a los 4 o 5 años, es diferente para el pipí y la caca. Tenemos que ver si esto sucede de día, si pierden control, si esto es de día o de noche, con lo cual esto también lo vamos a saber con la historia evolutiva. Vamos a saber cómo es la alimentación, si este chiquito fue amamantado, si tenía fuerza para succionar, cuánto tiempo tomó su teta y cuándo empezó a incorporar alimentos, qué tipo de alimentos come, si tiene alguna dificultad deglutoria, si vomitó, porque hay cuadros como las estenosis pilóricas que hacen que los chiquitos vomiten, o si hay alguna intolerancia digestiva. Vamos a preguntar también cómo fue su evolución social, cómo se integró con los demás chicos, cómo es la locuela, cuando empezó a hablar, cuándo fueron sus primeras palabras, que generalmente son al año. Ya a los 2 años las nenas tienen un lenguaje más fluido que los varones, pero en los libros de psicopatología se considera que hasta los 4 años uno puede tener tiempo para comenzar a hablar y para pronunciar bien alrededor de los 6 años. Vamos a también preguntar cómo es el día de un paciente, vamos a ver cómo tienen los hábitos de independencia desarrollados. Esto se refiere a empezar a poder abrocharse los botoncitos solos, a colaborar cuando se viste, a bañarse, a lavarse su pelito, a conocer el valor del dinero, a salir y hacer solito las compras, con lo cual nos vamos a hacer una composición de cierta situación, sobre todo para situaciones que tienen que ver con retraso mental y luego para ver si hubo detenciones del desarrollo que van a tener más que ver con cuestiones desintegrativas o del espectro autista. Bien, como dije anteriormente, es muy importante ver el día del paciente, tenemos que ver con quién vive, cuáles son las actividades habituales y si hubo algún cambio que pudo provocar y desencadenar el motivo de consulta. También vamos a preguntar cuáles son los antecedentes de alguna enfermedad, operación o algún cuadro que haya tenido el chiquito, si es que ya fue internado, tratado o medicado, con qué medicación y cuánto tiempo y en qué dosis, porque muchas veces vemos que los chicos vienen con medicación pero no tienen la dosis que corresponde, con lo cual piensan que no hay una buena respuesta y es porque no están con las dosis correspondientes. Y luego preguntamos entonces los antecedentes familiares, o sea, si hubo antecedentes psicopatológicos en la familia y en ese caso cuáles fueron y si fueron tratados o si hubo situaciones muy trágicas como por ejemplo intentos de suicidio. Bueno, hasta acá llegamos, empezamos ya con el tema de historia clínica, nos vamos a ver la vez que viene.